Lo que me gustaría es salir a la calle y que me parara la policía. Y me gustaría negarme a todo lo que me pidieran. Y me gustaría que se pusieran nerviosos y que me amenazaran. Porque en realidad lo que me gustaría sería quitarles las armas y pegarles un par de tiros. Pero delante de todo el mundo, ¿eh? No así de escondiditis. No, que todo el mundo lo viera y que me dijeran: muy bien, chaval, muy bien, venga, sigue, escapa, huye, eres nuestro héroe. Yo me escaparía de la ciudad, pero antes de salir de la ciudad me gustaría entrar en un banco. Y me gustaría robarles todo el dinero. Y me gustaría que alguien del banco intentara impedírmelo para poderle matar también. Y después pues secuestras al presidentazo de un bancazo y me cago en la puta. No me cago en la puta, no. Me cago en la cara del banquero, ¿sabes? Tú pones al banquero así y te cagas en su puta cara, que es lo que has querido hacer toda tu puta vida, hostia, cagarte en la cara de este banquero y después le sueltas un cañonazo. ¡Ah, libre, por fin libre! ¡Catarsis! ¡Desnudo! Y la gente, ¡ay! Está loco. Pero es encantador. El loco, pero encantador Albert Pla, expandiendo una vez más los límites de la libertad de expresión en el documental del que vamos a hablar, en el que recuerda que aún hay jueces que creen que los que mataron a Carrero Blanco eran asesinos, no héroes antifascistas. Y así nos va. Welcome to Carne Cruda, the album. Join us for danger, excitement, innovations. Esta semana se estrena No Callarem, el documental sobre 3 raperos condenados a prisión en España: Hasél, Valtònyc y El Guió. Un proyecto del que Carne Cruda forma parte junto a la productora audiovisual Bruna y la plataforma que da nombre a la película, creada en defensa de la libertad de expresión cuando empezó la persecución penal a los músicos. Uno de ellos, Pablo Hasél, está entre rejas desde hace más de 1 año y medio. El Guió fue sentenciado a 2 años y 1 día de prisión junto a otros 11 compañeros del colectivo de rap combativo La Insurgencia. Y desde 2018, Valtònyc vive exiliado en Bruselas. Josep tuvo que ver el entierro de su madre por Skype. Si hubiera intentado regresar a Mallorca, le hubieran detenido y encarcelado. De ningún modo le hubieran dejado despedirla. Eso no puede perdonárselo a la justicia española, dice en el que es sin duda el momento más desgarrador del documental. Se encoge el alma, imaginando el dolor, la rabia y la impotencia de no poder acompañar a tu madre en su último momento, de haberte perdido los últimos años de su vida, de haberle provocado esa tristeza de ver a un hijo perseguido, amenazado, exiliado desde hace 4 años. Josep cambia de domicilio recurrentemente porque ha recibido más de 500 amenazas de muerte, mucho más peligrosas que sus letras. Todo por culpa de jueces, políticos y prensa que consideran su rap un crimen. Ahora tiene 29 años, tenía 19 la primera vez que lo detuvieron y se lo llevaron esposado, rodeado de policías. 24 cuando le condenaron. No era más que un chaval que quería hacer rap, defender sus ideas políticas y armar ruido con rimas agresivas, pero rimas, al fin y al cabo, como las de tantos raperos y raperas de todo el planeta. Se encontró con el país del mundo que más artistas tiene con condenas de cárcel, 19, por delante de China, Irán, Cuba o Rusia, según el informe de Freemuse, consultora de Naciones Unidas. Se encontró con una justicia reaccionaria, con jueces y leyes heredados del franquismo que persiguen la opinión como terrorismo cuando ETA ha dejado de matar y que defienden a un monarca que ha tenido que huir de las sospechas de corrupción y refugiarse en una de las dictaduras árabes de las que ha sacado parte de su irrastreable riqueza. Mientras el emérito vuelve a España para participar en una regata, quienes denuncian sus fechorías están exiliados o entre rejas. Hasél y Valtònyc están condenados por injurias a la corona, por decir muchas de las verdades probadas que se han publicado en los periódicos. Como El Guió y su grupo, Pablo y Josep también tienen condena por enaltecimiento del terrorismo gracias a una ley antiterrorista creada supuestamente para perseguir el yihadismo, pero utilizada realmente para perseguir la libertad de expresión. Para comprobarlo no hay más que leer la condena a La Insurgencia, donde dice que los acusados tienen una religión que es la lucha sindical obrera. Habéis escuchado bien,
Los jueces equiparan la lucha sindical con la yihad religiosa. Y ahí está la clave de esta cacería. Estos raperos son rojos, antifascistas y anticapitalistas. Y no lo dudéis, a los tres citados también se les persigue porque son independentistas. Rojos indepes, lo tienen todo para ser triturados por el aparato del sistema. Quieren hacer desaparecer todo desafío a la corte y a la corona. Al fascismo se le deja manifestarse por las calles, acceder a los parlamentos y a los gobiernos. A los músicos, activistas, sindicalistas, cómicos, tuiteros, titiriteros de izquierdas se les censura y castiga. El Consejo de Europa ha pedido con insistencia a nuestro país que modifique los delitos de enaltecimiento del terrorismo y de injurias a la corona porque interfieren en un bien superior, la libertad de expresión. La jurisprudencia europea consagra que los cargos e instituciones deben estar más sometidos al juicio público que el resto, y no al contrario. En 2021, el Tribunal Constitucional de Bélgica derogó su propia ley de injurias gracias precisamente al caso Valtonyc, al que los belgas se han negado a extraditar a España. Aquí, la pena de 2 años y medio a Hasél se ha ampliado a 7 años y medio mientras estaba en la cárcel, entre otras cosas por agresión a un periodista. Por eso no digo que todo lo haya hecho bien, pero nada de lo que ha hecho justifica privarle de libertad como si fuera un terrorista. Si se le ha llegado a acusar de allanamiento por ocupar un espacio en una protesta colectiva, se quiere hacer creer que además de peligroso comunista, ocupa casas. Se ha construido una imagen de estos raperos como violentos enemigos públicos para conseguir no solo la condena judicial, también la social. Y lo han logrado. La mayoría calla o aplaude que se destroce las vidas de estos jóvenes a los que se ha convertido en escoria por su disidencia. La realidad es que son raperos con los que no hace falta estar de acuerdo para darte cuenta de que defienden el derecho de todos y de todas a la libertad de expresión. Porque como dice en un tema Pablo Hasél, mañana puedes ser tú. Mañana puedes ser tú. Mañana puedes ser tú. Puedes ser tú si no eres rico. Mañana puedes ser tú. En el Congreso no te defienden, solo hay circo. Mañana puedes ser tú. Puedes ser tú si eres clase obrera. Mañana puedes ser tú, como tantas familias que desesperan. Mañana puedes ser tú, porque el capitalismo solo es barbarie. Mañana puedes ser tú, quien organizada lo cambie. Tras 20 años trabajando en la construcción, levantando los chalés de quien nos arruinó, subido andamio sin apenas seguridad, acabando reventado, costándole hasta caminar. Ahora duerme en cajeros porque se le acabó el paro, y sin nadie que le eche una mano quedó tirado. Temblando piensa que injusto es todo, si quienes menos curran viven rodeados de oro. Ya jamás volverá a votar, confió en sus promesas y lo dejaron sin hogar. Ahora les desea la guillotina, pero no tiene fuerza ni para luchar y con bebidas asesina. Lloro tanto antes que ni siquiera salen, pero a todas horas golpea el dolor más punzante. No sabe cuánto aguantará esta cruz, a ti te importa la mierda. Mañana puedes ser tú. Mañana puedes ser tú. Mañana podemos ser cualquiera de nosotros, Violeta. Crudos días. Crudos días, pues sí, y me impresiona el dato de que seamos el país con más músicos condenados a prisión por delante de Irán, China, Rusia o Turquía. Sí, y por eso era necesario embarcarnos en este proyecto. Sí, hoy hablamos de un documental que sentimos muy nuestro, por eso celebramos y nos hace muy felices que este sábado 29 de octubre se estrene en el Festival Inédit de Barcelona. Desde mi ventana veo el patio, alambre de espino hasta en los tejados y edificios lejanos de la ciudad. Provocar, es que tiene que ser la intención de cualquier artista. El rap és antipoder. No hem fet res malament, ens hem expressat i jo en el meu cas ho seguiré fent. Me dijeron que estaba detenido por apología al terrorismo e injurias a la corona. Se'ns acusava d'associació il·lícita, com si fóssim una banda armada i érem un grup de rap. Guardia Civil torturando o disparando a inmigrantes, democracia. Chistes sobre fascistas, apología del terrorismo. No callaremos un alegato a favor de la libertad de expresión y retrata las consecuencias de la represión judicial en la vida de Pablo Hasél, de Josep Valtonyc y de Àlex El Guió, de la insurgencia.
Todo con la banda sonora de artistas como nuestra queridísima Anna Tijoux. Junten miedo. Que tengan miedo, miedo. Junten miedo. Que tengan miedo, 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 miedo. Queremos que el miedo llegue a sus puertas con llamas. Es un pueblo completo que justicia reclama. Junten miedo. En Carne Cruda nunca callaremos contra la represión y contra las mordazas. Por eso quisimos embarcarnos en este proyecto, encargarnos junto a Pilar Monsell del guión de esta película, que ha sido posible gracias a Fran García, productor del documental y promotor de la plataforma No Callarem, uno y una de ellas. Fran, buen día, crudos días. Buenos días, crudos. ¿Cómo surge el proyecto? El proyecto surge, como ya habéis bien explicado, genial el editorial, el resumen que habéis hecho, básicamente porque ya personalmente participaba de la plataforma No Callarem, también estaba en el SMAC, el Sindicato de Músicos, y desde allí siempre de ambas plataformas y organizaciones había hecho actos y hecho reivindicaciones sobre la libertad de expresión, porque los casos de Valtònyc, Elguio y Hasél ya llevan años. Se hizo un concierto multitudinario en Badalona de unas 5.000 personas, se hizo la semana de actos y demás en La Modelo, que también participasteis, si te acuerdas, que además culminó con un concierto también de unas 15.000 personas. O sea, se llevaba haciendo todo lo posible para las energías y la gente que estábamos en las organizaciones para intentar denunciar y sobre todo evitar que se llegase al extremo que desgraciadamente se ha llegado. Entonces, las semanas ya previas en que era inminente, inevitable que Hasél entrase en prisión, yo personalmente pensé, es que, no es que hubiera sido inútil todo lo anterior, pero había sido insuficiente, entonces había que hacer algo más todavía. Y se me ocurrió proponer un documental de este tipo para ver si por otro medio también se podía hacer presión y denuncia de estos casos que creo que nunca en una democracia como la nuestra se deberían ni normalizar ni siquiera suceder. A partir de ahí empecé a escribir a compis como Adriano Galante, que también conocéis. Sí, el cantante de Sigual. Hicimos un pequeño equipo de producción y ya encontramos con la maravilla que es Bruna Cooperativa, porque ha sido algo increíble encontrar a gente así. Luego cerramos ya el ciclo, como productor de Carne Cruda también que soy, dijimos, aquí hacemos un triángulo perfecto. Y nada, empezamos a desarrollar el proyecto que nos ha llevado año y medio más o menos, hasta este sábado, que todavía para mí, ya por nervios y emoción, todavía no me lo acabo de creer, pero es un viaje genial y esperemos que se culmine este sábado, que además con vuestra presencia también, claro. Sí, un viaje genial y emocional. Ha sido difícil sacarlo adelante. Yo te agradezco, Fran, que hayas querido contar con nosotras. Estamos muy contentas de ser parte del proyecto y de estar junto a ti, junto a No Callarem y junto a Bruna. Vamos a presentarlas. Sí, ya lo ha dicho Fran, porque si este sábado el documental llega a la gran pantalla gracias a la labor de la cooperativa audiovisual Bruna, a la que pertenece Carlos Juan Martínez. Carlos, buen día. Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo se planteó este documental tan colectivo? Porque hay que recordar que ha sido financiado por centenares de personas. Sí. Bueno, el planteamiento del documental, inicialmente nosotros, en el momento en el que, justo antes del encarcelamiento de Pablo, recibimos la llamada de No Callarem y de Fran, y entonces nos pusimos a trabajar enseguida. Empezamos a trabajar el documental y bueno, poco a poco fue algo que se fue haciendo bastante grande. Entonces lo que comentas del Berkami es algo que surgió a posteriori, surgió prácticamente a los 7 u 8 meses de tener el documental en marcha.
Y sí, así ha sido, de una manera como muy colectiva. O sea, hoy estoy yo aquí, pero realmente el documental lo hemos codirigido entre yo, Violeta Octavio y Claudia Rivas, que también son socias de la cooperativa audiovisual Bruna, y también con el trabajo de mucha más gente con la que hemos contado. Nosotras Bruna, tenemos una manera de trabajar, bueno, un poco diferente a lo que sería una productora audiovisual convencional, entre comillas. Somos una productora asamblearia, horizontal, en la cual todas las personas trabajadoras somos socias a partes iguales de la cooperativa. Y eso también lo queremos llevar al tipo de proyectos que hacemos, ¿no? Cuando planteamos la dirección de este proyecto, la planteamos desde este prisma, ¿no? De que sea una cosa compartida, que todas las decisiones intentar hacerlas lo más colectivas posibles, tanto entre el equipo de Bruna, como también con Fran, con No Callaré, en cuanto al equipo de dirección, que ha sido una cosa bastante coral el cómo ha ido avanzando todo el proyecto. Quiero aprovechar para felicitaros por el resultado final, que es extraordinario, no solo por la calidad del montaje, por el ritmo que tiene, por esa preciosidad visual que habéis conseguido hacer en este camino, que, como decía Fran, ha sido largo, pero que al final creo que va a tener un resultado muy emocionante y muy satisfactorio para todas y para todos. Fran, ¿por qué algo tan grave como la encarcelación de raperos por hacer uso de su libertad de expresión, que es una enorme anomalía democrática, no tiene más eco ya no solo mediático, sino también en el mundo de la creación, que es el que sufre esta cacería? Pues si tuviera la respuesta, igual no habría hecho falta este documental. Pero sí, es casi la pregunta, porque a mí, yo a nivel amateur, que soy baterista también, y curiosamente me encargaba normalmente en mis grupos de hacer letras, de una manera como así un poco directa, siempre me ha llegado el hecho de que eso, en este país y en un momento determinado de nuestra historia, te pueda llevar a la audiencia nacional. Me ha parecido siempre ciencia ficción, algo tan alucinante que es que era como inconcebible. El por qué ese asombro o esa reacción de mucha más gente de la escena musical posicionándose, combatiéndolo, reivindicando, o sea, la verdad es que no lo sé, no sé si es por el propio sector, que siempre ha sido como muy desunido, ¿no? Desde el sindicato, SMAC, el hecho de reclamar tus propios derechos, luchar por mejores condiciones laborables, etcétera, siempre te das cuenta de lo desunido que está el sector de la música. Por mucho que luego tengan acceso a medios, por mucho que la comunicación, la expresión artística sea como la base, ¿no? del trabajo que se hace, pero luego te encuentras una paradoja como esa, que hay cosas que todavía están cogidas con hilos. Y quizás desgraciadamente nos hemos dado cuenta que el tema de la libertad de expresión lo teníamos como muy asumido, de que estaba ahí y no peligraba, ni era algo tan delicado ni tan débil. Y esto ha servido para darnos cuenta de que no es para nada así. Y más porque hablamos de gente que, como Elguio, Valtonyc y Pablo Hasél, tenían su alcance bastante limitado. Nunca han sido gente que, por su obra artística o musical, tuvieran millones de reproducciones, de likes, de seguidores, etcétera. Nada, al contrario, eran bastante desconocidos y desgraciadamente se han hecho quizá más conocidos por otras circunstancias que no por su música. Entonces, que luego igualmente, cuando ya sí que eran conocidos y ya los casos estaban en marcha, las acusaciones, los juicios y demás, tampoco se haya visto un posicionamiento claro de gente, que lo ha habido, o sea, lo ha habido porque tenemos a gente que o que está en el documental o que durante los actos de No Callarem siempre han participado y han mostrado su apoyo, pero proporcionalmente es una cantidad muy reducida de todo lo que debería estar del sector, posicionándose abiertamente y contra algo como es esta injusticia que están sufriendo. Carlos, ¿y la indignación que provocó en primera instancia el encarcelamiento de Pablo Hasél con manifestaciones y disturbios en Barcelona durante varios días se ha disipado tras la pandemia? ¿Tú crees que hemos normalizado esta represión? Pues en cierta manera sí, y da mucha rabia, ¿no? Es el hecho de que, de alguna manera, durante esa semana de movilizaciones, la sensación general era de no normalizar una situación tan grave como esta, ¿no? O sea, independientemente de que te pueda gustar su música y te pueda dejar de gustar su música, el hecho de que
de lo macabro e injusto que es que hayan metido un rapero en la cárcel por las letras de sus canciones, porque es el fondo, o sea, pueden haber otras causas, pero él está en la cárcel por eso. Y sí, da mucha rabia, pero es así, ¿ves? Sí que hay gente que está haciendo cosas, está la plataforma antirrepresiva de Ponent, que no paran de dar apoyo, pero es cierto que a nivel mediático, pues de alguna manera el foco ya no está ahí, ¿no? Hemos pasado a la siguiente noticia. Y a nivel social, desgraciadamente, también parece que Exacto. lo hemos olvidado. Todos estos procesos contra raperos, como se relata en el documental, fueron consecuencia de la represión del Estado a la gran movilización social del 15M. Fueron los años de una ley mordaza que, hay que recordarlo, todavía no ha sido sustituida, como acordaron PSOE y Unidas Podemos. Y para rodar No Callarem, el equipo de la cooperativa Bruna tuvo que desplazarse hasta Bélgica, donde vive exiliado el rapero Valtònyc, o entrevistar a Pablo Hasél en la prisión de Lleida, en la que cumple condena. Me han tenido 140 días con la doble condena de poder salir solo 1 hora al día a un patio minúsculo, a veces ninguna. Me han dejado prácticamente aislado por el miedo a que influenciara a otros presos con mi actitud reivindicativa. Así le dijeron a una trabajadora del centro. ¿Cómo alucinan tantos presos cuando les explico por qué estoy aquí? Me repugna que tengamos que compartir módulo con agresores sexuales o asesinos de inocentes. Pero la mayoría de presos no son psicópatas, son víctimas de la droga y la pobreza. La cárcel te destruye o te hace más fuerte. Suele suceder lo primero. Cuando quiera darse cuenta, nadie escucha las plegarias. Todo ese poder que ostentan chocará con nuestra rabia. Cuando quiera darse cuenta, nadie escucha las plegarias. Todo ese poder que ostentan chocará con nuestra rabia. La realidad puede ser mucho más cruel que cualquier estrofa de Pablo Hasél. El tiro lo pega al estado de su ley. Machismo, homofobia, fronteras y rey. Solo el tonto mira el dedo cuando el dedo apunta al cielo. Solo el tonto mira el dedo cuando el dedo apunta al cielo. Contemplar este recreo de esclavos, manchada de sangre la pica donde me lavo. La sonrisa del que tiene la culpa, la tiranía del que no tiene reparo. El sistema deprime y reparte sus drogas. Me dejo llevar por sus olas. Mi capa cambia de emisora, la soga te aprieta y la tele te emboba. Ya basta la absurda condena, no callarán nunca la reja. Ricos y libres zanaré, generando tanta pobreza. La libertad no es el extremo de nada. Lo que da pena la justicia comprada. Ellos deciden hacia dónde miras. La ropa y la comida que tragas. Su perro mordiendo sin pausa. Sistema hipócrita, fronteras trágicas. Que no quitar este peso de encima. Somos el río que desbordas y lo encauzas. Quien grita en la calle ya sabe vencer. Si das ese paso ya sabes qué hacer. Ante el monopolio de tanta violencia las cosas no cambian de cualquier manera. Solo el tonto mira el dedo cuando el dedo apunta al cielo. Solo el tonto mira el dedo cuando el dedo apunta al cielo. Durante todo el documental escuchamos la voz de la rapera Vita del grupo Tribade leyendo las cartas que su amigo Pablo Hasél escribe desde la cárcel, que sirve como hilo conductor de toda la película. Carlos, ¿cómo ha sido todo el proceso de producción con una persona que está en la cárcel, otra persona que está exiliada? ¿Eso ha dificultado mucho sacarlo adelante? Sí, ha dificultado mucho eso. Y también una pandemia, que rodar en pandemia no es nada fácil. O sea, en el caso de Josep, que justo ahora íbamos a hablar con él, estuvimos una semana allí en Bélgica con él, y además a este viaje nos acompañó Ana Tijoux, que es con quien dialoga en el documental. Estuvimos acompañándolo y bueno, estuvo bien. Luego el tema de la cárcel, si quieres podemos ir allí, el cómo fue poder acceder a grabar en la cárcel. Sí, cuéntanos. Fue muy complicado, o sea, fue realmente difícil acceder a grabar allí y te das cuenta de hasta dónde llega el poder de represión del Estado y las pocas ganas que hay de que se escuche lo que quiere decir Pablo, ¿no? O sea, fechas que se cancelan en el último momento, idas y venidas, temas de los que conviene hablar, temas de los que quizá no tanto, ¿no? Fueron algunas de las cosas que nos acompañaron en este proceso. Finalmente pudimos entrar y para nosotros fue como una victoria el poder estar dentro y que él contase en primera persona qué es lo que le pasa, dónde está y por qué está ahí. Pero bueno, es muy triste, ¿no? Citándolo a él en una de sus cartas, estar en un sitio tan injusto y macabro. Jorge Campos. La clase guerra no hi ha s'enfreda.
Eso ha tenido que padecer Josep Miquel Arenas Valtònyc, que en mayo de 2018 se exilió en Bélgica cuando le ordenaron su ingreso en prisión. Todo empezó mucho antes, con una denuncia por amenazas a causa de esta canción que estamos escuchando, que escribió cuando tenía, atención, 17 años. Después llegaron otras canciones y otras denuncias por enaltecimiento del terrorismo e injuria a la corona, y tras un largo proceso se le impuso una condena de 3 años y medio de cárcel. Afortunadamente este año Valtònyc le ha ganado el pulso a la justicia española, que ha renunciado definitivamente a la petición de extradición y puede emprender, aunque lejos de su Mallorca natal, una nueva vida sin el temor a terminar encerrado en una celda. Josep Valtònyc, amigo, buen día, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bueno, pues encantado como siempre de saludarte, ya sabes que esta es tu casa. Te detuvieron por primera vez con 18 años, vas a cumplir 29 el próximo mes de diciembre. Josep, ¿sientes que todo este proceso ha truncado tu juventud? Bueno, sí, pero el pasado no es una cosa para arrepentirse, sino que el pasado es una cosa para aprender y que tampoco no podemos controlar ni podemos cambiar, así como tampoco el futuro. Lo único que podemos controlar es el presente, y yo estoy orgulloso de cómo soy a día de hoy y de lo que mi pasado ha hecho que sea. Pues, por tanto... Pero ¿cómo ha sido vivir todos esos momentos tan difíciles? Como estar alejado de tu hermana, que es para ti el pilar de tu vida, o no haber podido despedir a tu madre. Pues son cosas que me estoy dando cuenta ahora, porque cuando vives un proceso de represión tan injusto, pones el modo de supervivencia y la adrenalina pues no te permite ver las cosas con claridad. Tiras para adelante y luchas y ya está. Y ahora pues cuando todo se calma y tienes tiempo de ver todo lo que ha pasado, dices, hostia, pues esto sí que era gordo y no sé cómo lo saqué adelante. Josep, en el documental señalas que todo esto lo provoca Jorge Campos, que ahora es el portavoz de la ultraderecha de Vox en el Parlamento Balear, y en la canción de la polémica decías que merecía una bomba de destrucción nuclear. Con todo lo que ha ocurrido, ¿lamentas ahora haber escrito esa estrofa? No, yo lamento haber hecho expresiones machistas en mis canciones, incluso homófobas, cuando tenía 18 años, que por desgracia pues en el rap son muy recurrentes, pero de haber dedicado una estrofa a un fascista, pues la verdad es que no me arrepiento, porque básicamente la raíz, la base del hip hop es eso. Nació en los Estados Unidos pues para protestar contra el fuerte estado policial contra la comunidad afroamericana. Entonces es una música contestataria y es una música que a veces pues muy directa y que suena violenta, y no tengo de qué arrepentirme. También aseguras en el documental que si hubieras robado en vez de escribir una canción, nunca te habrían condenado a prisión. ¿Tú sientes que la justicia española te castigó para extender el miedo, para dar un aviso a navegantes? Bueno, es que no es una opinión, es un hecho que se puede contrastar, que de 1.200 políticos que han sido imputados por corrupción, solo 40 han pasado por la cárcel, y ahora hace unos días en Palma pudimos ver algo similar, de cómo un político corrupto del PP fue condenado a 3 años y medio de cárcel, y a los 10 días ya le habían dado el tercer grado. Por lo tanto, está claro que hay una persecución ideológica, y no solo en comparación a políticos y raperos, sino entre raperos. Es decir, si eres un rapero de Vox que canta que hay que volver al 36, ya te digo que no te va a pasar nada, que tienes la fiscalía de público seguramente. Josep, ¿vas a seguir haciendo música? No como Valtònyc y tampoco al nivel que lo hacía antes, porque ahora, pues ya te digo, estudié programación, desarrollo de software, y ahora estoy como muy enganchado a esto de la programación, trabajo en ello, me dedico 8 horas y luego en mi tiempo libre también me gusta darle. Ya no saco temas ni tal, pero sí que produzco, porque aparte de hacer mis letras y tal, pues yo también me grababa a mí mismo, me hacía mis bases, y ahora pues hago eso para otra gente, les hago bases, les mezclo, les masterizo. Es decir, que no estoy en primera línea como rapero, pero la música sigue presente en mi vida. ¿Y crees que todo este proceso que habéis vivido muchos raperos en este país puede terminar cambiando las cosas? Tú lo has conseguido en Bélgica, donde han derogado su propia
ley de injurias a la corona. ¿Crees que de alguna manera, a pesar de todo lo que estáis sufriendo, esto tendrá un final feliz? Bueno, es que la diferencia entre Bélgica y España es que Bélgica es una democracia burguesa y España es un estado fascista. Es decir, aquí a la justicia no le importa hacer autocrítica y darse cuenta que el Código Penal tiene que ser una cosa para hacer la sociedad mejor y no para reprimirla, a diferencia del Estado español, donde endurecen el Código Penal cada día más para reprimir movimientos sociales y recortar en libertades. Por lo tanto, no depende de una decisión judicial como aquí, que gané un juicio y se hizo una consulta en un tribunal constitucional politizado. Desgraciadamente en España la mayoría en el Tribunal Constitucional la tiene el PP, por lo tanto las decisiones que tome Podemos y que se tomen en el Congreso de cambiar leyes, la decisión final la tiene ese Tribunal Constitucional, que te digo que está formado por una mayoría de carácter fascista. Por tanto es muy difícil. Yo creo que el cambio que se pueda producir en España no es por el trabajo de los raperos ni por nuestro trabajo, sino es debido a la presión social que se haga en las calles y la movilización social. Y eso es lo que pretendemos con el documental, volver a activar esa lucha por un derecho que creemos que no hemos perdido, que es el de la libertad de expresión, que a mi parecer ya no lo tenemos, porque no lo hemos cuidado lo suficiente. Absolutamente, y por eso, por la lucha que tú has hecho por defender ese derecho, queremos darte las gracias desde aquí, como siempre, Josep. Sabes que aquí tienes tu casa, en Carne Cruda, y te deseo de corazón que vivas feliz en esta nueva etapa, a pesar de la distancia. Igualmente, veo que te has profesionalizado mucho, que antes me llamabas tú, me cogías el teléfono, ahora tienes un equipillo, entraditas, una compañera, te van bien las cosas, ¿eh? No me van mal, compañero. Espero que no te absorbe la sexta o algo de eso. No, no lo creo. No me llaman de allí, no te preocupes. Te vayas con Ferreras. No lo veo. Un abrazo muy fuerte. Bueno, adiós, que vaya bien. Adiós. He tenido que enterrar a mi madre por Skype. Eso es una cosa que no le perdonaré nunca al Estado español. Mi madre murió hace 4 meses. Pero si fuera por el Estado español, yo hubiera enterrado a mi madre en prisión. Por hacer canciones. Por pura venganza. A toda esa gente que, mucho amor para los que estáis dando la cara. Aquí en la calle dando el callo, pese a las balas. Esto no es Chile, pero pibe te disparan. O te meten preso por rapear lo que te enfada. Pa' toda esa peña que se arriesga y va tapada. Por todas las que nos quedamos en casa cojonadas. Normal estarlo con las fuerzas armadas. Con licencia pa' quitarte un ojo de la cara. Tú compara un par de piedras tiradas con la cantidad de familias desahuciadas. Este país es una broma malgastada. No son antidisturbios, son antipersonas pana. Que no seré el primero en tirar piedras. Escuchamos a Elguio, un rapero de Sabadell, cuya historia quizá no haya acaparado tantos titulares como la de Valtònyc o Hasél, pero que también ha sufrido la maquinaria represiva del Estado por escribir y cantar canciones junto a la insurgencia. Sí, tras el nombre artístico de Elguio está Alex Nikolaev, un joven de origen moldavo que formó parte del colectivo de rap revolucionario La Insurgencia. 12 de sus integrantes, entre ellos Elguio, fueron condenados a 6 meses de prisión, 8 años de inhabilitación y 1.200 euros de multa por un delito de enaltecimiento del terrorismo en sus canciones. Elguio, buen día, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Pues encantado de estar aquí, hombre. Nosotros también de escucharte. De momento creo que has tenido que salir de tu curro para atendernos. ¿En qué trabajas? Bueno, yo estudié ingeniería mecánica y trabajo en el servicio técnico de una empresa. Y estoy aquí, bueno, al teléfono y haciendo trabajo de oficina, más que nada. Y bueno, cuéntanos, para quien no lo conozca, ¿qué es o fue el proyecto La Insurgencia? Pues el proyecto de La Insurgencia al final se trataba de unos chavales que tenían inquietudes similares, inquietudes revolucionarias, ganas de compartir y de denunciar las injusticias que se vivían en el Estado español y que se siguen viviendo. Y chavales de diferentes ciudades que se juntaron para hacer canciones juntos, para tener un equipo y unos compañeros en los que poder apoyarse, ¿no?, en caso de hacer música, de hacer conciertos y demás. ¿De dónde parte la denuncia que desemboca en el proceso judicial?
La denuncia la realiza la Fiscalía de la Audiencia Nacional y, bueno, el Estado, ¿no?, por así decirlo. Y según la justicia, vuestras letras expresan simpatía frente a la eliminación física del disidente. Sin embargo, tú afirmas que es justo lo que parece que querían hacer con vosotros, eliminaros. Exactamente. Nosotros al final siempre hemos dicho que nos llaman terroristas a nosotros, pero al final los peores actos que cometen, los actos más terroristas son los suyos, ¿no? Privándonos de libertad, en caso de Valtònyc, en el caso de Pablo y de miles de personas represaliadas en el Estado español. Nosotros simplemente denunciamos eso y nos defendemos. Nos defendemos de la precariedad laboral, nos defendemos de las condiciones a las que nos vemos sometidos miles de jóvenes que no podemos realizar nuestra vida decentemente, y mediante canciones pues simplemente nos expresamos, ¿no? Expresamos esa rabia que luego, pues como se ha visto, es reprimida. A mí me llamó muchísimo la atención, y lo he citado al inicio del programa, que en vuestra sentencia se dice textualmente que los acusados tienen una religión que es la lucha sindical obrera. Se ha comparado vuestra lucha, la lucha política absolutamente legítima, con el yihadismo. Exacto. Yo recuerdo en el juicio el fiscal, que ahora no recuerdo su nombre, pero que es el mismo que llevó el caso de los chavales de Alsasua, que bueno, chavales que siguen en la cárcel después de tantos años por una pelea de bar. El fiscal hizo esa comparativa poniendo específicamente esas palabras, ¿no? El yihadismo, comparando que eso, pues eso, que era para nosotros como la lucha sindical una religión, ¿no? Para, bueno, supongo que convencer al juez de lo peligrosos que eran nuestros temas. Bueno, ya lo hemos dicho, que esa reforma que se hizo de la ley en España para introducir una variación en la ley antiterrorista y supuestamente perseguir al yihadismo ha acabado sirviendo para perseguir la libertad de expresión. Aquest procés, si ha canviat alguna cosa, és en reafirmar-me en les meves idees que tenia contra l'estat espanyol. Si jo parlava de que l'Audiència Nacional és hereva del franquisme, de que va néixer pel Tribunal d'Orden Público i són uns feixistes i que no respecten els nostres drets i llibertats, si jo abans ho deia a les meves cançons, ara després d'aquesta sentència no només ho dic, no, és que sé que és així, no? No solo no ha servido para cambiarte, sino que ha reafirmado tus ideas. Alex, ¿cómo te ha afectado todo este proceso en tu vida personal? Pues hay dos lados, ¿no?, de la misma moneda, que es, por un lado, evidentemente a nivel emocional, a nivel familiar, a nivel de amigos, todo eso te afecta y evidentemente existe un miedo y un riesgo de poder entrar en la cárcel. Ya se ha visto con nuestros compañeros, ¿no?, con Pablo y Valtònyc, que son los casos más extremos. Pero por otro lado me ha dado muchas fuerzas, me ha reafirmado y me ha dado un poder sobre ellos que poca gente tiene y que yo creo que vamos a seguir aprovechando hasta las últimas consecuencias. Alex Nikolaev, Elgio, que conserve ese poder. Te deseamos de verdad desde aquí lo mejor y esperamos que, como cantas en esta canción, pases página y te sientas renacido. Un abrazo. Muchas gracias. Un abrazo, chao, compañero. Chao. Hasta luego. Otro día partiéndonos los piños, un alma rota más en busca de cariño, pero nada cambió hasta que me lo di a mí mismo. Y es entonces cuando pude ver que si tú no te respetas nadie lo va a hacer. El autorregalo que me voy a conceder vale más que todo lo que me puedan ofrecer. No quiero promo, ya tengo amor propio. A los que les Fran, Elgio fue uno de los 3 protagonistas del documental de No Callaré, pero el menos mediático, el conocido. Quizá porque no entró en la cárcel. ¿Por qué hemos querido contar también su historia? Yo creo que al final, como documental, me refiero, como historia que explicamos en el documental, queda muy completo el reflejo de 3 personas que, aunque han tenido muchas coincidencias y similitudes, pero son muy distintas ya de por sí como personalidades y como artistas, pero también por su circunstancia al final, ¿no? Entonces creo que queda bastante bien retratado porque era la parte que queríamos apostar, ¿no? Retratar su parte más íntima, más musical, de dónde vienen, cómo fue su caso y dónde se encuentran ahora. Entonces yo creo que tenían que ser los 3
aunque ha habido más y de hecho recientemente ahora, si no recuerdo mal, fue en Premià de Mar, también hay una denuncia del ayuntamiento contra un rapero, o sea, casos lamentablemente parece que no paran, ¿no? Serán más o menos mediáticos, pero estos tres creo que eran muy representativos de tres maneras de vivirlo. Entonces, Elguio sí, quizás no es el más conocido, pero no quiere decir que su caso no sea igual de grave y de importante y de que te llegue a afectar con el mismo impacto en tu vida, en el día a día. Valtònyc, Josep, que con esa decisión tan valiente de irse a un país y de allí denunciar y todo lo que ha conseguido, que es increíble, también su caso. Y el más quizá mediático, por lo que ha conllevado, que es que ni aquí ni en otro país goza de ningún tipo de libertad porque está en una prisión, pues claro, Hasél. Entonces sí que es verdad que a nivel del documental nos iba muy bien coger a los tres como casos muy representativos de cómo podía afectar, de qué maneras diferentes podía afectar esta represión y este recorte en derechos tan básicos como la libertad de expresión. No ens aturaran mai ens aturaran. Lluitarem fins a victòria, sempre. Aquest estat feixista no ens aturarà, no nos va a parar este estado fascista. Estamos escuchando lo que ocurrió el 16 de febrero de 2021, un día vergonzoso para la democracia española. Sí, el día que Pablo Rivadulla Duro, Pablo Hasél, fue detenido para conducirle a prisión por rapear y tuitear. Desde ese día se puede decir alto y claro que España encarcela efectivamente a raperos. Pablo Hasél había sido condenado por enaltecimiento del terrorismo, injuria a la corona y a las instituciones del Estado en tweets y canciones, delitos que le mantienen desde hace casi 2 años en estas condiciones. Me despiertan a las 7, me aseo, hago la cama y desayuno. Luego leo un rato hasta que a las 9 o 10 me abren la celda y salgo al patio. El patio al que solemos acceder se recorre en 10 pasos contados. Diego Hershoren es abogado de Pablo Hasél y también aparece en el documental, que recordamos se estrena este sábado 29 en el Festival Inédit. Diego, crudos días. Diego, no te escuchamos. A ver. Ay, disculpa, ¿me escucháis ahora? Sí, perfecto. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? Durante el tiempo que está Pablo Hasél en la cárcel, se ha aumentado su pena. ¿Por qué? Bueno, en el caso de Pablo, yo solo he podido evidenciar desde que soy abogado suyo, ha habido una obcecación por parte de la Fiscalía, tanto de la Fiscalía Provincial de Lleida como de la Fiscalía General del Estado, de hacer del caso de Pablo un caso ejemplar de acumulación de penas por su activismo político, es decir, ya no solamente por su actividad artística, sino por su activismo político. Por ejemplo, en el caso de Pablo, una de las condenas por las cuales ahora mismo se le está juzgando es por una protesta en el interior de una sede del PSC, otra por otra protesta en el interior de la Universidad de Lleida. Luego hay una actuación policial de un confidente de la Policía Municipal de Lleida que también le ha supuesto una condena que pronto se le supondrá un incremento de la estancia en prisión. Es decir, ha habido un ensañamiento estatal porque Pablo tiene una característica que creo que la hemos podido conocer todas las personas que hemos estado cerca suyo. Es una persona irreverente, es una persona que no se calla y eso tiene consecuencias. Pablo Hasél fue condenado también por injuria a la corona, entre otras cosas por señalar al rey Juan Carlos como homicida y malversador. Y así se defendió Pablo en el juicio. Yo no, a ver si encima voy a ser yo el culpable de que el rey dilapide dinero público yéndose de caza por África o que a sus amantes se compre su silencio con dinero público. Yo no soy el culpable de eso, yo me limito a contarlo como lo han hecho tantísimos medios. Entonces, si hay que pedir prisión para cada medio que haya contado esto, pues que no habría suficientes cárceles y son hechos objetivos independientemente de que uno sea republicano o sea monárquico. ¿Qué sentido jurídico tiene mantener ese artículo, el 490 del Código Penal, que castiga con prisión las injurias al rey incluso cuando se acusa al rey de delitos por los que está siendo investigado? A ver, el artículo 490 del Código Penal es un artículo que es incompatible con un sistema democrático. Es decir,
El artículo 490 blinda una protección que en otros estados también se practica, es decir, la jefatura del Estado no solamente está protegida en España, está protegida en otros países, pero nunca a los niveles que se ha hecho en España. En España hay un debate jurídico al respecto, que no sabemos si algún día terminará, que dice que el rey es, digamos, la figura de la inviolabilidad, ¿no? Es decir, la figura de la inviolabilidad supone, en el caso de España, no solamente la inviolabilidad en el ejercicio de sus cargos públicos, que podría tener un cierto sentido, sino también en el ejercicio de sus actuaciones privadas, ¿no? Pablo, en sus canciones, habla claramente del rey como un pájaro, como un sinvergüenza, como un ladrón, que es algo que ahora mismo gran parte de la sociedad española suscribe, y eso es lo que él manifestó en sus alegaciones. Por lo tanto, en la finalidad del artículo 490, ya no solamente en lo que afecta a la figura de la monarquía, sino también a las fuerzas de seguridad, a lo que se llaman las instituciones del Estado, lo que realmente es un vestigio del sistema penal del franquismo que penalizaba a determinadas figuras estatales que estaban especialmente protegidas. Es decir, es un vestigio de la censura de este país. Fijémonos en una cosa, y esto es importante, que en España hasta los años 60 existía la figura del censor, es decir, del censor oficial, no un cargo público. A partir de los años, creo que fue el año 62, estaba Manuel Fraga como ministro de Información, se suprime la censura previa y se instituye la censura posterior. Bueno, pues la realidad es que eso no ha cambiado en la actualidad. El caso de Pablo, el caso de Valtónyc, el caso de Elgio y otros tantos más, implica de que existe una censura posterior de las opiniones artísticas que tengan cualquier persona en España. Por lo tanto, realmente, digamos, el artículo 18 de la Constitución relativo a la libertad de información, libertad de expresión y demás, ahora mismo es un mero papel mojado. Y no es el único vestigio del franquismo. La orden de entrada en prisión de Pablo la emite una sección de la Audiencia Nacional presidida por la conservadora Concepción Espejel, magistrada próxima al PP y con lazos familiares directos con la Guardia Civil. Y lo hizo en contra del criterio de la Fiscalía. Además, habéis denunciado que otro de los magistrados de la Audiencia Nacional que participó en el proceso, Nicolás Poveda, fue incluso candidato de una escisión de Falange en la transición. Pablo Hasél ha renunciado a beneficios penitenciarios y prefirió entrar en la cárcel a exiliarse para provocar una respuesta en las calles, como ocurrió tras su ingreso en prisión. En la celda tenía televisión y pude ver parte de la respuesta, de la fuerte respuesta que hubo. Sí me esperaba, y de hecho por eso decidí no exiliarme, que quedándome aquí habría más respuesta de la que habría si me exiliaba, aunque yo pagara un precio a nivel personal más elevado. Pero pesaba mucho más la alegría. Diego, ¿entiende su decisión? Que había servido para movilizar y ya no solo para... Sí, de hecho la conversamos muchísimo antes de su ingreso en prisión. La conversamos porque se le ofreció esa posibilidad. Pero, digamos, como comentaba antes, Pablo es una persona que, digamos, no es alguien que sea permeable a la presión. Realmente, fijémonos de que incluso su actividad en la prisión sigue continuando, es decir, él sigue escribiendo poesía, sigue señalando a sus captores, sigue señalando al Estado. Acaba de publicar precisamente un libro de poesías que va en ese sentido. Es decir, la conducta de Pablo creo que lo llegó a comentar poco tiempo antes de entrar en prisión, es la antesala de un sistema que se está cayendo, ¿no? Es decir, fijémonos de que todo lo que comentaba Pablo en sus canciones allá en 2014, 2015, hoy estamos en 2022 y se está empezando ya a hablar. Es decir, si vemos los documentales que han salido en HBO o en alguna de las plataformas más conocidas donde se habla de la monarquía, se está diciendo tal cual y exactamente lo mismo que Pablo reflejaba en sus canciones. Es muy grave, ¿no? Pero de alguna manera Pablo, yo lo comprendo perfectamente la decisión, entiendo el coste personal que él ha asumido,
y realmente creo que es alguien que por su naturaleza política y personal es de esas personas que no se callan, ¿no? No callarem, se llama el documental que cuenta la historia, entre otros, de Pablo Hasél, al que te pido que le des un abrazo de nuestra parte la próxima vez que hables con él. Diego Verschoren, muchísimas gracias. Un abrazo. Hola Alba, ¿cómo estás? Yo dentro de lo posible, en un sitio tan injusto y macabro, bien. Bien porque tengo fuerzas y aprovecho el tiempo leyendo, escribiendo y haciendo deporte. Así al menos saldré mejorado de esta situación tan dura y no me habrán ganado. Aunque choque contra barrotes cada deseo. La voz que lee las cartas desde prisión que Pablo Hasél nos ha estado enviando al documental, al equipo del documental, es su amiga, como he dicho, su amiga Vita, del grupo Tribade, a los que habéis escuchado muchísimas veces aquí en el programa. Ella es también la persona que le entrevista en la prisión Ponent de Lleida. Vita, crudos días. Buenos días, ¿cómo estamos? Muy bien, encantados de volver a escuchar tu voz. ¿Cómo encontraste a Pablo en aquella visita? Bueno, pues lo encontré pues, con los ánimos bastante levantados. Todo el equipo, como la sensación de dignidad que tenía, ¿no? De bueno, sé que se me están sumando condenas, que la cosa está desmovilizada un poco, pero estaba como con esa dignidad que es muy característica suya, ¿no? De ir hasta el final de la cuestión. Entonces, dentro de lo que cabe, pues bien, ¿no? Como explican las cartas. En una de esas cartas te cuenta que en la cárcel no puede hacer canciones. No sé si sabes que aquí hay presos que graban en la actividad musical. A mí dirección no me deja, ni tampoco entrar a instrumentales para poder crear nueva música. Así que estoy intentando conseguirla bajo manga. Tráfico de canciones, ¿a qué punto hay que llegar? Así me joden con pequeñas cosas. Saben lo que la música significa para mí. Cualquiera consigue drogas, pero conseguir instrumentales para escribir una canción me cuesta horrores. Vita sigue en esta situación teniendo que traficar con las canciones. Creo que lo último que sé es que al final consiguió como poder tener instrumentales, digamos, para crear. O sea que yo creo que sí, que ahora está un poquito mejor. Lo último que sé es eso. Y como amiga suya y además música, cantante, ¿qué sientes ante esta situación que están viviendo compañeros como Valtònyc, como La Insurgencia o como Pablo? Bueno, que precisamente a Pablo como que lo conozco desde hace muchos años, pues mejor hace más de 10 años, y como que en mi época de adolescente fue una persona pues que a nivel de referente fue importante, ¿no? Y a nivel de pensamiento en muchas cosas. Entonces creo que Pablo es como el cabeza de turco y como que sienta, digamos, un precedente de cara al resto de personas politizadas, ¿no? Entonces como estas estrategias para amedrentar al resto de artistas pues precisamente han ido a tocar a aquellos que no se van a amedrentar, ¿no? Y que entonces les cabrean todavía más y intentan seguir todavía más por ese camino de la lucha. Pero no lo van a conseguir. Bueno, pues, no lo van a conseguir. No vamos a callarnos. No callarem, dice el título del documental. No callarem es también el nombre de la plataforma. No se ha callado nunca Vita, ni Tribade, a quienes recomiendo escuchar porque sus letras son también como dardos afilados. Vita, un abrazo muy fuerte y muchas gracias. Te dejamos que vuelvas al colegio donde estabas trabajando y has salido para darnos esta cortísima entrevista. Un abrazo muy fuerte. Vale, muchas gracias a vosotros. Gracias por la paciencia. Vita y Tribade han participado en el documental junto a otros artistas como la citada Nati Yu, como Yolanda Sey, que también ejerce de entrevistadora. Además, la estupenda banda sonora incluye a Jazz Woman y Las Bajas Pasiones, Irene Puig, Mateu Matas, Za, Albert Pla o Nacho Vegas. Y la verdad es que lucharé por mis hermanos para que tengan libertad. Carlos, sin embargo, ha habido otros que no han querido colaborar. ¿Por qué? Bueno, eso sería interesante que nos lo dijeran la gente que no ha querido colaborar, ¿no? más que nosotros. Pero bueno, en general, cuando hemos ido a tocar puertas, casi siempre hemos recibido buenas respuestas. La gente ha querido colaborar. Además es
considero que es potente, ¿no? En el documental que la gente... Estas actuaciones musicales que comentas, esta parte de esta banda sonora, son reinterpretaciones de algunos de los versos que están condenados en las sentencias del Guió Hasél y Valtònyc. Entonces, de alguna manera, es el hecho de la banda sonora en sí ya es un ejercicio de la propia libertad de expresión y de solidaridad con estos raperos y con todas las personas que hay encausadas de estos 128 condenados que comentabas que hay en el Estado español directamente relacionados con la libertad de expresión. Y... sí, esto. Fran, ¿creéis que servirá para cambiar algo, para despertar conciencia? Pues es la idea, es la intención. De hecho, yo quiero pensar que sí. Lo único que pasa es que quizá vamos tarde, vamos lentos. Entonces, bueno, quiero pensar que aportaremos un pequeño grano de arena para que sí, que la gente reaccione, para que la gente se dé cuenta de que no es normal que estemos en esta situación en un país como este, que tengamos un condenado administrativamente durante años y si realiza alguna otra cosa puede entrar directamente a la cárcel como Elguio, otro exiliado y otro ya directamente eso, cumpliendo condenas desde hace 1 año y medio. Entonces, primero, que no se puede dejar más tiempo que se mantenga esta situación, pero luego revertirla para que no vuelva a pasar, porque es que lo que la gente a veces creo que no le llega mucho es que es algo, como decíais al principio, que mañana puede ser tú, y eso es creo quizá una de las claves que la gente a veces le cuesta entender, que les puede pasar a ellos, que puede ser una cosa que es tan importante pero que tienen que protegerla. No porque cuando ya te toque a ti, entonces tienes que defenderte, sino por incluso eso, prever situaciones como estas, de que no le puede pasar a nadie, no puede estar sucediendo aquí y ahora. Ese creo que es el problema y ahí creo que es donde intentamos ir nosotros, ¿no? De decir, esto no se puede mantener más tiempo, es una vergüenza que tiene que cambiar, pero no de aquí unos años, de aquí un tiempo, bueno, lo miramos, sí, no, no, tiene que cambiar, ya vamos tarde. Por lo tanto, no dejamos pasar más tiempo que esto se siga manteniendo. Por eso había que hacer No Callarem, que como os he comentado, se estrena este 29 de octubre en el Festival Inédit y ya se está moviendo por plataformas para que llegue a la mayor cantidad de público posible. Carlos Martínez, Fran García, muchísimas gracias, compañeros. Saluda a las compañeras. Lo hemos conseguido. Hemos llegado. Parecía imposible, pero lo hemos conseguido. Un abrazo muy fuerte, nos vemos en Barcelona este sábado. Un abrazo, salud. Salud.